consiste. Pero ¿no les ha pasado que a veces confunden varicela con sarampión? Aquí les vamos a contar cuáles son las diferencias y además les dará al doctor Leslie Soto a Hoy en Salud. Doctor, usted ya es parte del programa, ¿eh? Gracias, Pablo. Vamos a ver ahora una infección que ataca mucho a los niños y que puede ser muy peligrosa en adultos. Al inicio decíamos, ¿no?, las diferencias entre la varicela y el sarampión. Hay diferencias entre estas dos enfermedades, pero hay también una buena noticia y es que el sarampión ya no existe en el Perú desde el año 2002. Así es. Desde hace más de 15 años no tenemos sarampión en el Perú. Sin embargo, hay países que están alrededor nuestro que todavía tienen sarampión y hemos tenido casos de pacientes que hemos tenido en el hospital y lo hemos tenido que aislar porque han traído sarampión y hemos controlado todos sus contactos 3 semanas después y no, por suerte, no hubo diseminación de la enfermedad. Perfecto. Doctor, ¿cuáles serían las diferencias generales entre varicela y sarampión? La principal diferencia, creo yo, es el tipo de lesión que tiene. La varicela se caracteriza porque tiene muchas lesiones diferentes. Algunas son unas manchitas, otras son unas bolitas de agua que se llaman vesículas. Algunas vesículas tienen pus, se llaman pústulas, y algunas se abren y ya son unas ulceritas. Entonces es la única enfermedad que tiene diferentes lesiones al mismo tiempo. A diferencia de sarampión, que el sarampión son como puntitos rojos que empieza en la cara, baja al cuello, al tronco, hasta la planta de los pies, en esa forma descendente. Pero en ambos casos pica bastante. Sí, desafortunadamente es una de las cosas que va a ocurrir. Va a picar bastante y si uno se rasca, las zonas que se ha rascado puede crear cicatriz posteriormente. Pero si uno no se rasca, la piel queda intacta como si no hubiera pasado nada en el organismo. Y en la primera parte del programa vamos a centrarnos en la varicela. Pero antes preste muchísima atención a este video del Ministerio de Salud. La varicela es una enfermedad causada por un virus muy contagioso que se presenta generalmente en los niños, pero puede afectar a adolescentes y adultos. Los síntomas son fiebre y lesiones en la piel tipo ampollas que producen mucha picazón y luego se hacen costra. La varicela se contagia principalmente desde la aparición de las ampollas hasta que se forman las costras. Dura de 10 a 21 días y usualmente desaparece sola. ¿Qué cuidados debo tener? Si tu niño o niña tiene varicela, no acudas a espacios públicos. Así evitaremos contagios. Ten cuidado con el aseo de las manos, uñas y todo el cuerpo. El uso de agua y jabón evita las infecciones por otros microbios en las zonas afectadas. Ante cualquier duda, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. No te automediques. Bueno, como lo hacemos con otras enfermedades, como siempre le decimos, es importante el diagnóstico temprano. Y la varicela, desde luego, no va a ser algo diferente. Cuando una mamá se da cuenta, ¿no?, de que su pequeño, de que su niño tiene varicela, doctor. Como esta enfermedad se transmite por las gotitas que uno va a aspirar, va a tener un primer cuadro tipo gripe. Entonces va a ser fiebre el niño, va a estar con mucho malestar general, va a estar inapetente. Cuando de repente después de 2 o 3 días que ha estado pues con el paracetamol, bajándole la fiebre por el proceso respiratorio, comienza a aparecer lesiones en el cuerpo. Entonces en ese momento debería llevarlo al centro de salud para ver qué tipo de lesiones son y clasificarlo como varicela y tomar pues las medidas adecuadas, como dijeron en el video, aislarlo, no llevarlo al hospital, a los colegios, a otras zonas de lugares públicos, ¿no? Solamente del hospital a la casa y ahí se va a quedar. Doctor, la varicela generalmente ¿a qué edad se da en los niños? Eso está claro, ¿no? Sobre todo en los niños, pero ¿a qué edad suele aparecer? Se dice que según la literatura menor de 12 años los niños tienen varicela. Entonces es una enfermedad de los niños bastante frecuente. Lo malo es que en adultos, cuando esta enfermedad se presenta, es más complicada. Y es más, personas que tengan algún tipo de enfermedad de fondo, que le debilite las defensas, mucho más complicaciones pueden haber. Y esa creencia, ¿no?, que todos hemos escuchado, que cuando un niño tiene varicela, dicen, no, pues lleven al resto, ¿no?, para que ya se contagien de una vez. ¿Esto es bueno o están cometiendo un grave error? Bueno, eso lo hacían las abuelas y realmente, entre comillas, en la casa es bueno, porque ya todos van a tener la varicela, todos van a estar inmunizados posteriormente y voy a poder cuidarlos a todos de una sola vez. Sí, pero también corren el riesgo de que un adulto que no haya padecido de varicela cuando ha sido niño también claro, esa es la parte mala de esto.
Para eso debemos tener pues a los adultos que hayan tenido varicela, porque si no tenemos que aislarlos también, porque los adultos, la parte de complicaciones que son la parte de neumonías o de encefalitis, que son enfermedades del sistema nervioso, pueden ser más agresivos. Lo más característico, doctor, de la varicela es que pica muchísimo, ¿no? Y lamentablemente cuando uno es niño, quizás no es consciente de que a la hora de uno rascarse, eso pues va a generar unas huellas, ¿no? Unas cicatrices a futuro. Pero en ese momento, ¿qué podemos hacer para aliviar el picor? Varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, cortar las uñas a los niños, porque uno se va a rascar y va a jalar todas las bacterias y va a infectar las heridas. Entonces no conviene. Se puede usar mucho el agua de avena. El agua de avena lo que va a servir es pues como una especie de secante para que no pique. Y vía oral podemos usar un tipo de antihistamínico, no se esté rascando. Muy bien. Ya que la varicela empezaba al principio como un cuadro de gripe, ¿no? Pero las fiebres que aparecen son altas. Son fiebres que usualmente van entre 38, 38 y medio, no tan altas, pero sí pues me dice que hay un cuadro viral aparentemente en el organismo, con un cuadro respiratorio que cuando ya aparecen las lesiones en la piel, uno ya puede decir que esto es una varicela. Muy bien. Bueno, reportaron 7.799 casos de varicela. De estos, 647 tuvieron algún tipo de complicación, 760 fueron hospitalizados y 16 fallecieron. Solo en lo que va de este año ya se han reportado 552 casos, 55 con alguna complicación y 2 víctimas mortales. La varicela se complica y puede causar hospitalizaciones y puede causar la muerte, no por la propia varicela, sino por las complicaciones derivadas de la varicela. Una de ellas es la fiebre, que si no es tratada a tiempo podría agravar la situación del paciente. Otras son la falta de apetito, náuseas, vómitos o incluso la infección de las lesiones. La varicela es una enfermedad leve, pero que sin las medidas de higiene y cuidado puede llevar a consecuencias lamentables. Bien, vamos a rescatar lo que ha dicho el ministro, ¿no, doctor? Que usted también lo estaba comentando. La varicela en sí no es que lleve a la muerte, sino son las complicaciones derivadas de ella. Claro, la varicela lo que va a hacer es varias lesiones dérmicas. Al rascarse, por ejemplo, una primera complicación es que las lesiones se van a infectar y esa infección puede generalizarse incluso al organismo. Otra más es que estos tipos de virus les gusta mucho, dices, la parte respiratoria. Mucha gente hace neumonías virales que se pueden también sobreagregar a una bacteriana y se van también al cerebro y pueden hacer lo que se denomina las encefalitis. Pierden el sensorio, pueden convulsionar, entonces puede haber un poco más de complicaciones y esto se ve mucho más en personas adultas más que en niños. Desafortunadamente, a pesar de que la mortalidad es bastante baja, por las complicaciones se da. Y si podemos evitarlas, es mucho mejor. Claro, por supuesto, ¿no? Además, como siempre decimos en Hoy en Salud, mejor prevenir que lamentar. Y que sepan... lado de la varicela y ahora toca el turno del sarampión, ¿no? Porque como, aunque usted decía, es una enfermedad que se ha erradicado ya en el año 2012 aquí en el Perú, pero es obligatorio que todos los niños se vacunen contra esta enfermedad. Claro, está dentro de la cartilla de vacunación, hay 2 vacunas que hay que colocarse y esa es una campaña que se hizo hace mucho tiempo para erradicar de las Américas sarampión como la rubiola y otras enfermedades más. Entonces, la idea actualmente es cualquier niño que tenga alguna erupción en el cuerpo debe acudir inmediatamente a un centro de salud para que lo puedan ver y hacer el diagnóstico correcto. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas del sarampión, ¿no? Porque como decíamos, algunos piensan que hay muchas similitudes, ¿no? En cuanto a los puntitos que nos salen en el cuerpo, pero ya nos explicaba usted que en el caso de la varicela son de diversos tipos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así que en la pantalla lo están viendo ustedes. Estos son los síntomas del sarampión: fiebre, tos, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos y los puntitos rojos, ¿no? El sarpullido. Doctor, en el caso del sarampión, la fiebre que se presenta es alta también. Sí, es mucho más alta que en varicela, usualmente va como en 38,5 a 39 grados centígrados. Y como has visto en la claqueta anterior, hay 3 fases en lo que es sarampión. Una primera fase que se denomina fase catarral, que parece como una gripe, como una infección respiratoria alta, donde está la fiebre, donde está la conjuntivitis, puede haber un poco de infección a nivel del oído, y posteriormente viene pues todo el sarpullido.
En esta etapa de sarpullido vamos a tener más o menos unos 4 a 7 días de brote y después va a haber la descamación de estas lesiones en la fase tercera, que es la descamativa. Al igual que la varicela también, mucho cuidado a la hora de rascarse, ¿verdad? Sí, toda vez que uno comienza a rascarse puede dejar lesiones y cicatrices posteriores. Entonces la idea es evitar el rascado antihistamínico a los niños, cortar las uñas para evitar pues que se rasquen y se pueden sobreinfectar. Doctor, el sarampión puede ser grave en los niños pequeños, ¿no? Y puede causar enfermedades, por ejemplo, como la neumonía, encefalitis y ya en un extremo la muerte. Sí, el sarampión es bastante agresivo. Causa, como mencionas tú, compromiso respiratorio, sistema nervioso. Hay una cosa que se denomina parencefalitis esclerosante, que en buen castellano significa que todo el cerebro se malogra por sarampión y el paciente puede fallecer. Entonces se hizo las campañas, no tenemos sarampión actualmente, pero ya hemos tenido varias veces personas que vienen de otros países con sarampión, porque no se han vacunado por diversas razones en sus países, y acá hemos tenido pues que aislarlos y evitar pues que eso se pueda diseminar. Y justamente ahí iba mi pregunta, ¿cómo se contagia, cómo se propaga el sarampión? El sarampión, igual que varicela, al ser virus, se van a transmitir por la vía respiratoria, de tal manera que la persona que está en contacto con alguien que tenga sarampión le va a toser, esas gotitas van a ir a la otra persona y uno lo va a adquirir. Entonces la idea es que la persona que está con sarampión, por ejemplo, antes de que comience pues la etapa del brote, ya puede ser contagioso, hasta después que termine la erupción total ya deja de ser contagioso. Usted comentaba, por ejemplo, que en la varicela es mucho más peligroso cuando esto se da en adultos. ¿En el tema del sarampión sucede lo mismo? Sí, normalmente todas las enfermedades virales que dan en niños, en el adulto como que el sistema no está tan protegido, porque la vacunación que uno tiene al inicio pues tiene títulos bastante altos. Entonces, además, en los adultos tienen pues otras enfermedades. Y hemos tenido, por ejemplo, personas adultas que la infección de las lesiones parecían como si tuviesen montones de abejas en el cuerpo. Todo el cuerpo lleno de costras por la sobreinfección. Hemos tenido pues gestantes con varicela que han hecho neumonías. Hemos tenido pacientes que han hecho encefalitis. Por lo tanto, a una persona que tenga sarampión, en este caso, vamos a tener que poner a las personas que han estado en contacto mucho cuidado. Cuarentena, ¿no? En cuarentena, para evitar pues que se disemine. Doctor, y ahora vamos a ver cuál es la edad, mejor dicho, o cuándo se debe colocar estas vacunas, ¿no? En los más pequeños. ¿Cuándo se debe hacer esto? Bueno, lo están viendo ahí en su pantalla, la primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y 6 años. Dentro del programa de vacunación, todo niño debe tener su cartilla. Esa cartilla que le entregan desde que nace debe ser completada y posteriormente los refuerzos, ya que el ministerio y que la misma centro de salud le va a decir a los padres. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si un padre no le coloca la vacuna, la primera dosis, y se olvida de la segunda? Bueno, idealmente habría que hacer una medición de defensas, porque normalmente si son dos vacunas es porque una ayuda grandemente y la otra termina de reforzar. Entonces, si tiene una sola vacuna, lo ideal sería un dosaje. Normalmente no se va a poder hacer quizás, entonces vuelve a ser vacunado ese niño. Así que mucho ojo con la cartilla, eso no es ningún juego, préstele muchísima atención, así que siempre tenerlo apuntado ahí, ¿no? Cuando le toca estas vacunas a sus hijos. Doctor. Las enfermedades virales que van a dar este tipo de lesiones tipo sarampión, varicela, rubiola, están dentro del programa de vacunación ya. Entonces son vacunas gratuitas. Todo niño tiene derecho a recibir ese tipo de vacunas, ya que las enfermedades cuando se presenten pueden complicarse. Evitemos las complicaciones vacunando al niño a tiempo y estamos en el Ministerio de Salud dispuestos a ayudar a todos siempre.